Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Hoy vamos a ver los últimos dos emperadores de la dinastía Julio-Claudia y otra vez son dos emperadores muy diferentes, exactamente como los de la semana pasada. Vimos la semana pasada Tiberio, el emperador amargado y duro, despiadado, y luego vimos Calígula, ¿no? El emperador loco, muy joven. Hoy vamos a ver los otros dos, que son Claudio, que es un emperador enfermo, que pero se demostrará muy hábil, y Nerón, que es el que todos conocen por todo lo que hizo de mal y todas las leyendas que están alrededor de él. Con eso cerramos muy bien esta dinastía tan importante que fue la primera. Empezamos ya con Claudio, ¿no? Cuando murió Calígula, ¿se acuerdan que murió asesinado? Porque la gente ya estaba harta de su manera de gobernar. El Senado empezó a discutir si valía la pena intentar regresar a la forma de la República, porque todavía había esa esperanza, poder regresarse a la República que duró 500 años y no tener que seguir bajo el mando de una sola persona en esta nueva forma de gobierno que nosotros conocemos como imperio y que para ellos era el príncipe, ¿de acuerdo? Mientras estaban decidiendo un posible candidato para poder volverse el nuevo cónsul, los pretorianos tomaron en mal la situación. Los pretorianos son ese cuerpo de guaruras, guardas del cuerpo que había creado Augusto y que siempre más tendrán influencia en la elección de quién va a ser el siguiente líder. Y eligen una persona nueva que se llama Claudio. Y aquí tendremos que regresar bastante, porque cuando eligen Claudio, este emperador ya es muy adulto. Entonces tenemos que regresar para hablar de este personaje histórico. ¿Quién era Claudio? Claudio es un romano que nació en Lugdunum, que es la ciudad actual de Lyon, en Francia. Nació el 1 de agosto del año 10 y su nombre completo era Tiberio Claudio Druso. El nombre Tiberio Claudio Druso nos dice de a qué familia pertenece. ¿Por qué? Claudio lo pueden ver aquí abajo en el mapa de la familia, ¿no? Claudio era el hijo de Druso Mayor y de Antonia Menor. Prácticamente era hermano de Germánico y de Livilla, y esto significa que Claudio era sobrino del emperador Tiberio. ¿Ok? Sigo con el chisme porque el emperador Claudio va a ser el tío del emperador Calígula. Prácticamente tuvimos Calígula como emperador y ahorita el siguiente emperador va a ser su tío. Esto significa que claramente llega a gobernar cuando ya es adulto, ¿no? Ya mayor. Según la historia, él era hijo de Druso, pero el chisme decía que podría ser también que Druso era el hijo natural de Augusto. Esto significa que, si esto es cierto, Claudio es el nieto de Octaviano Augusto. No es una relación solo de adopción, sino una relación también de sangre. Pero es solo un chisme de corte, aunque Claudio potenció este chisme porque claramente esto demostraba que él tenía todas las cartas para poder gobernar. No era solo un gran líder, era también el nieto directo de Augusto, ¿no? Esto claramente te da más fuerza en el trono, más fuerza al poder. Durante su reino, entonces, él potenció este chisme. No fue para nada una linda vida la que tuvo Claudio. Tanto su niñez como su juventud fueron bastante tristes, sino horribles. Lo mantuvieron lejos de la vida pública, esto porque tenía algunos defectos físicos que la sociedad romana despreciaba, odiaba. El mismo nombre, Claudio, significa que era cojo, no caminaba bien. Y normalmente los romanos pensaban, saben bien el dicho, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Sí, pero también funciona al contrario.
Si tu cuerpo no está sano es porque tampoco tu alma o tu cabeza están bien. Entonces, una persona que es coja también lo consideran tonto, ¿ok? Entonces, él tenía un poquito de problemas cuando caminaba y también tenía problemas de habla. Eh, Esto como total te daba la idea que no era una persona completa. Además, estaba casi siempre enfermo, entonces el cuadro general era pésimo. O sea, considerando lo que los romanos veían como salud física, como fuerza, una persona que empieza enfermiza y coja y que ni siquiera habla bien, ni siquiera era su nombre. Y para demostrar esto, es suficiente ver qué pasó cuando le tuvieron que dar la toga virilis. ¿Qué es la toga virilis? Están viendo en esta estatua, es una toga, una vestimenta, una ropa que se pone al ciudadano romano cuando alcanza ya la edad mayor, alrededor de los 18. Entonces, cuando una persona ya alcanzaba el derecho de tener la toga virilis, también podía empezar la vida pública de este romano. Ya no era un adolescente, podía proponerse, podía votar, podía empezar a vivir en la Roma completamente, ¿no? Ya vimos que el hombre romano completo es el hombre político, el que participa en la vida de la ciudad. Y es una ceremonia importante, es como decir la confirmación para un católico, o sea, es una ceremonia donde la familia está orgullosa, hay una fiesta, todos comen y la sociedad reconocen a esta persona, más o menos como si fuera la quinceañera, ¿no? O sea, se organiza tanto y la misma niña está contenta de participar a este evento porque entra en la vida pública. Por eso, normalmente, esta ceremonia se hace en el Campidoglio, que es el centro de Roma, y este joven era acompañado por el padre o por un tutor, una persona que lo representaba y que lo acompañaba a la entrada de la fase adulta, ¿no? Claudio no. Claudio le hicieron esta ceremonia a medianoche, o sea, ni siquiera había público, lo hicieron a escondida, nadie tenía que verlo. Y lo transportaron en una litera romana cubierta con cortinas. O sea, realmente como si fuera un ratero. Y todo porque tenía problemas físicos, entonces tenían pena de él, no querían que la gente lo viera. Y más porque él era parte de la familia del emperador, entonces le daba pena tener una persona enferma dentro de la corte imperial. Entonces, no empezó bien. Y este niño que lee y reconoce el desprecio de toda la familia, claramente no tuvo mucha autoestima, ¿no? Me parece lógico. Lo mantuvieron bajo un preceptor, o sea, un maestro, por más tiempo del previsto. O sea, es como que no le permitían entrar a la edad adulta, ¿de acuerdo? Y una vez que intentó liberarse de él, se dio cuenta que los mayores intentaban enseñarle más disciplina. Svetonio, el historiador, dice que Claudio consideraba a su maestro un bárbaro porque era prácticamente un inspector de los establos. O sea, no vas a poner a maestro de un joven de la corte a un güey que trabaja en el establo, ¿no? Se supone que le vas a poner un filósofo o un maestro que conozca y que pueda ayudarlo. Y a él le pusieron realmente el último que encontraron. También la familia lo consideraba de manera terrible. Aquí les pongo unas opiniones de sus familiares. Su madre, Antonia Menor, lo llamaba monstruo de hombre, incompleto, o que fue solo esbozado por la naturaleza, como que no lo completaron como hombre. Y cuando quiso acusar a alguien diciéndole que era estúpido, dijo que era más tonto que su hijo Claudio. O sea, realmente lo usaban como sinónimo de idiota. Su abuela, que se llamaba Livia Drusila, le mandaba cartas en las que lo reprochaba con dureza, y su hermana Claudia Livilla lo deploró públicamente y consideraba una desgracia la posibilidad de que su hermano pudiera alcanzar el trono imperial. Lo consideraba algo indigno. Entonces, la familia realmente lo trataba como mierda. ¿Ok? Augusto, mientras seguía vivo, lo admiraba, al menos admiraba la capacidad de hablar de este Claudio, pero nunca lo consideró como heredero. En el testamento nunca nombró a Claudio.
Entonces no estaba en el plan general. Cuando empezó a gobernar su tío Tiberio, pidió el permiso de empezar el cursus honorum. ¿Se acuerdan que el cursus honorum es la carrera del hombre político romano, no? Y Tiberio lo único que le permitió es obtener los ornamenta consularia. ¿Qué son? Son unos símbolos de poder que representa el cónsul. Decimos que es como un premio, un símbolo como si fuera un uniforme, algo que representa el cónsul. Pero su sobrino le dijo, no, oye, yo no quiero un premio, yo quiero realmente participar en la vida pública, déjame hacer la carrera como los demás, ¿no? Y no quiso, no le dio el permiso de empezar la carrera política. El pueblo, pero lo admiraba. Y para demostración de esto, es suficiente saber que los caballeros lo eligieron como su patrón, o sea, él era representante de los caballeros. Y el Senado quería que él participara a las reuniones, quería poder verlo, hablar y representar a su familia, ¿no? Además, hubo un incendio en esa época que destruyó completamente una parte de Roma, incluyendo la casa de Claudio, y el Senado quería reconstruir la casa con dinero público. Esto demuestra que realmente lo admiraban, pero su tío Tiberio dijo, Nel, no, no y no. Entonces, ni siquiera pudo empezar la vida política, ¿de acuerdo? ¿Qué queda? Pues nada, Claudio tuvo que renunciar a todo y se retira a vida privada. Y adivina qué hace, estudia historia. Claudio es el primero que se podría juzgar como emperador historiador, porque no solo estudia, sino que es también un autor de libros de historia en latino y griego sobre los etruscos, sobre Cartago, sobre Cícero, sobre el alfabeto y sobre los dados. Significa que cuando no le dieron posibilidad de desarrollarse como hombre político y como hombre militar, él se desarrolló como intelectual. Era realmente un ñoño, era muy experto en lo que estudiaba y sobre todo en la historia. De ese periodo tenemos ya el inicio de la vida familiar, porque se casó por primera vez con una mujer noble etrusca y con esta mujer tuvo 2 hijos, pero tampoco en la vida de familia tuvo suerte. También hay muchas desgracias. La primera fue que su hijo murió muy joven y luego cuando le nació una hija, no la reconoció. De hecho, acusó a su esposa de traición y decía que su hija no era suya, la tuvo con otro hombre y por eso pidió y obtuvo el divorcio. Y así termina su primera boda, es algo horrible. En el 19 muere Germánico y en el 23 muere Druso Menor. Se acordarán que estas muertes cambian el cuadro político porque se están muriendo los que eran los posibles herederos del imperio. Luego, con la muerte de Druso Menor, que era hijo de Tiberio y de Vipsania Agripa, claramente la posición de Claudio se vuelve más importante porque se murieron los siguientes herederos, entonces hay más posibilidad de que él sea el siguiente emperador. Pero no era el momento, porque justo en ese periodo era el momento de máxima fuerza de Sejano. ¿Se acuerdan que Sejano era el prefecto del pretorio bajo Tiberio, que era prácticamente dueño de Roma? Por eso Claudio pensó bien mantenerse lejos de la ciudad para evitar algo peligroso. E hizo bastante bien, porque su hermana, Claudia, se alió con Sejano y al momento que llegó la venganza de Tiberio, ella también murió. Pero Claudio se casó con la hermana de Sejano llamada Elia Petina y con ella tuvo una hija que se llamará Claudia Antonia. En el 31 divorcian y se casa con una señora, bueno, señorita, llamada Valeria Mesalina. Mesalina se volverá sinónimo de prostituta, realmente, porque Mesalina tuvo una reputación terrible en la historia antigua. Cuando se casan, Claudio tiene 41 años y Mesalina tiene 14. Realmente hay una diferencia enorme de edad.
Ellos dos tienen el hijo que se llama Británico, aunque un chisme de corte dice que Británico realmente es el hijo biológico de Calígula. Entonces no se sabe si de uno o de otro, pero este Británico es hijo de un emperador. Si no es de Claudio, es de Calígula. Y otra hija que tiene es Claudia Octavia. Esta Claudia Octavia se transformará en la esposa de Nerón. Esto estoy diciendo un montón de nombres, pero es solo para saber que esta familia se casa mucho entre ella. O sea, siempre se casan entre primos o entre sobrinos. ¿Ok? Cuando Calígula se vuelve emperador, Claudio fue cónsul durante 2 meses como colega de su sobrino, pero ahí también seguían maltratándolo. Él ya entendía que no había lugar para él en la vida política y por eso quería entrar en un colegio de sacerdotes. No piensen que volverse sacerdote en la época romana significa dejar la vida como volverse sacerdote actualmente. No, era una carrera paralela a la carrera política. Entonces, uno que se vuelve sacerdote sigue participando en la vida pública. Pero también para entrar en este colegio le pidieron una cantidad enorme de dinero. Realmente le estaban viendo la cara porque cualquier movimiento hacía, siempre lo maltrataban. Su vida mejoró cuando ya tenía 50 años. Esto es una buena noticia porque si una persona tuvo una vida muy triste, nunca es tarde para empezar a vivir de manera más alegre. La vida de Claudio mejoró solo a los 50, ¿de acuerdo? Y ahí se debe al hecho que la fuerza destructiva de Tiberio y de Calígula ya había eliminado todos los miembros varones de la familia. Prácticamente cualquier hombre posible heredero ya estaba muerto. Y lo único que sobrevivió fue Claudio. ¿Por qué? ¿Por qué no mataron a Claudio? Porque no lo consideraban un buen heredero. Dijeron, es inútil matar a Claudio porque ni siquiera es un hombre, ni siquiera podrá alcanzar el trono. Y esta fue la suerte de Claudio, porque nunca nadie pensó en asesinarlo. De hecho, llegó al trono de Roma por sorpresa y en un episodio que se volvió muy famoso y casi cómico. Les puse aquí el texto de Svetonio para ver bien qué pasó. Y se llama emperador por casualidad. Después del asesinato de Calígula, Claudio, su tío de 50 años, se convirtió en emperador por una extraña casualidad. De hecho, desatendido por los asesinos de Calígula, habiéndosele quitado de sus familiares y sus sirvientes, se había escondido en una habitación llamada Hermeo. Poco después, asustado por el sonido de la puerta, continuó hacia el solarium cercano y se escondió detrás de las cortinas frente a la entrada. Literalmente, se puso atrás de las cortinas. Nada más que se quedaban afuera los pies. Aquí, aún escondido, un simple soldado, habiendo visto sus pies, los sacó, mientras Claudio se arrodillaba asustado, pero reconociéndolo, lo saludó emperador. Luego lo condujo hacia los otros soldados, vacilante y tembloroso. Colocado por sus seguidores en la litera, fue llevado al campamento, triste y ansioso, mientras la multitud con la que se encontraba se compadecía de él, como si estuviera a punto de ser ejecutado a pesar de ser inocente. Recibido dentro del muro, pasó la noche entre las tiendas de los soldados, temiendo más que esperando. Al día siguiente, exigiendo a la gente una guía para el Estado, fue recibido por todos como emperador. Claudio estaba en el palacio cuando los soldados estaban matando a Calígula y a todos sus hombres. Claramente se espantó porque él era pariente, era el tío de Calígula, entonces él pensaba que iba a morirse ese mismo día. El soldado vio los pies bajo de la cortina y los sacó. En una versión los sacó, o sea, agarró los pies y jaló para sacarlo. Y este Claudio estaba llorando porque no quería morirse. Y luego lo transportaron afuera y Claudio seguía pensando que iba a ser su último día porque pensaba que lo iban a matar afuera de la ciudad. En cambio, los soldados y los legionarios los reconocieron como emperador porque reconocían que Claudio no era una figura peligrosa. Probablemente era más manipulable que los demás y por eso Claudio se volvió del último desgraciado de la familia en el más importante miembro porque se volvió emperador.
El cómo fue elegido Claudio demuestra realmente la fuerza que ya tienen los pretorianos, porque más que lo que piensa el Senado, es lo que piensan los pretorianos que te dicen quién va a ser el siguiente emperador, aunque este emperador no lo quiera, exactamente como pasó con Claudio. Pasarán otras ocasiones en este curso de historia romana, lo vamos a ver, en donde el emperador no quiere ser emperador porque sabe muy bien que significa casi seguro que se va a morir, pero los pretorianos eligen, ¿de acuerdo? Entonces, aquí empieza el imperio de Claudio. Su periodo de estudio lo había transformado en un individuo muy inteligente, capaz de analizar todos los casos y los problemas que se le presentaban enfrente y de buscar la solución también en el pasado. Como ya les dije, era un historiador, entonces conocer el pasado lo ayudó a también gobernar de manera correcta el presente, ¿de acuerdo? Claudio se interesa especialmente de la administración y demuestra respeto hacia las mejores capacidades de los romanos, que son la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Esto es demostrado por el único discurso que llegó hasta el día de hoy completo. En este discurso, algunos ciudadanos de la Galia Comata, prácticamente de Francia, pedían participar a la carrera para entrar en el Senado. En el discurso que hace Claudio, demuestra que Roma siempre fue disponible y abierta al cambio. Y por eso no se podía permitir a Roma de cerrarse justo ahora. Y así, los galos, prácticamente los franceses, tuvieron el derecho de entrar en el Senado romano. Esto demuestra cómo Claudio estudiaba la historia para poder encontrar una respuesta para el presente, ¿de acuerdo? Entre la parte que más fue mejorada es la parte de la administración. Él instituyó unas oficinas especiales, hoy ya los llamaríamos ministerios, ¿ok? Y esto les ayudaban para poder gobernar. Estas oficinas eran asignadas a unos libertos. ¿Qué es un liberto? Es un esclavo que perdió su estatus de esclavitud y se volvió una persona libre. Esta persona le debe todo al dueño que lo liberó. Entonces, el liberto es una persona muy fiel y en la cual puedes tener con la confianza completa. Por eso los ministros de Claudio eran todos libertos. Entre ellos, los más importantes eran estos tres. Ab Epistulis, que se ocupaba de la correspondencia para comunicarse del centro a la periferia. A Libellis, que se ocupaba de asuntos judiciales, y a Rationibus, que se ocupaba de la administración financiera. Prácticamente es el ministro de la posta, el ministro de la justicia, el ministro de la finanza, de la economía, ¿no? Y eran tres libertos. Esto porque Claudio se dio cuenta que es imposible gobernar el imperio romano solos. Hay que pedir ayuda a gente experta, ¿de acuerdo? Esto es solo el inicio de la burocracia. El imperio romano se volverá un monstruo de burocracia, pero es normal, es un gobierno enorme con muchísimos ciudadanos, muy complejo y necesita un cuerpo burocrático que sea a la altura, ¿no? También él era seguro del ejército, porque el ejército confiaba en el emperador y el emperador confiaba en el ejército. Y fue, después de Octaviano, el emperador que más amplió el territorio. En África, con 2 campañas, se logró, en el 43, se lograron crear 2 nuevas provincias en Mauritania. Podemos ver aquí como prácticamente con Claudio se concluye la conquista del Mediterráneo. ¿Vieron? La Mauritania se conquista, ¿no? Después, las legiones comandadas por Aulo Plausio conquistan la Britania del Sur, aunque sí obtuvieron mucha resistencia. Entonces, la Britania empieza a volverse territorio romano. También el reino de Licia en el 43, en el sur de Turquía, se vuelve provincia romana y lo mismo pasa con la Tracia en el 46. En Oriente Medio, Claudio asigna a Julio Agripa el territorio de Judea, lo que actualmente se llama Israel y Palestina, y reconstruye el reino de su abuelo, el reino del abuelo de
de este Julio Agripa es una persona que conoce muy bien porque es el rey Herodes, el rey de la Biblia, ¿ok? Pero cuando se muere Agripa, en el 44, la Judea se asigna a un procurador romano. Se preocupa también de las provincias y no solo de la conquista militar, porque tenemos construcción y reparación de caminos, la construcción de acueductos, restauración de edificios, asignación de beneficios. En Italia y Roma se va a drenar el lago Fusino, prácticamente lo que era un lago se transforma en un llano que se pueda cultivar y se ponen estas tierras a disposición de la agricultura. Se regula el curso inferior del río Tíber. Tíber es el río que pasa por Roma y se inician las obras del nuevo puerto en Ostia. Ostia es el puerto principal de Roma, en el lado del Tirreno. Y luego logra renovar el sistema de acueductos en la misma capital. O sea, se preocupa también de las infraestructuras, ¿ok? Esta expansión y esta prosperidad económica y esta paz están en contraste completo con lo que está pasando en la corte, porque la corte es un desmadre de traiciones, de muertes, de sexo, de todo lo que puede uno imaginarse cuando piensa de Roma imperial, porque realmente el periodo de Claudio es un periodo en que el gobierno empieza a volverse siempre más oscuro. Los protagonistas principales son las mujeres, porque Claudio a nivel personal no logra demostrar una voluntad fuerte y son siempre las esposas que lo dominan. La primera protagonista es Mesalina y luego Agripina Menor. Y tendremos también como protagonistas los libertos Narciso, Calisto y Palante. Mesalina era Tácito, el historiador Tácito describe Mesalina como una mujer que quiere la venganza y que es capaz de matar a todos sus rivales y sus enemigos políticos o personales. En la obra del poeta Juvenal, realmente Mesalina se representa como una puta, literalmente puta, porque en el día ella era la esposa del emperador y en la noche se transformaba en una prostituta y su nombre de batalla era Lisisca, que significa perrita. Entonces, esta emperatriz, prácticamente la esposa del emperador, en realidad trabajaba en un burdel en la noche. Juvenal la describe así porque quiere demostrar que ella era lo peor de lo peor. Pero esta persona no era solo peligrosa o única desde el punto de vista ético, sino que también era peligrosa desde el punto de vista político. ¿Por qué? En el 48 explotó un escándalo en donde ella era la protagonista. Ella se volvió amante de un cónsul llamado Gaio Silo y llegó a casarse con él usando los ritos tradicionales. O sea, tuvo una boda completa, religiosa y todo. Pero, oye, ella ya estaba casada con el emperador, ¿no? Y justamente esto fue el escándalo, porque lo que teóricamente tenía que ser a escondida, en realidad salió públicamente. Claudio no estaba presente en la ciudad cuando pasó esto. A informarlo fue el liberto Narciso. Narciso logró alcanzar a Claudio, le dijo todo lo que estaba pasando y Claudio le encargó a Narciso de poder resolver esta situación. Y para resolver, se entiende, matar a Mesalina. Y este liberto logró matarla y por esto recibió el agradecimiento del Senado por haber resuelto esta situación y haber vuelto a la paz a Roma. En el 49, bajo el consejo de Palante, otro liberto, Claudio se casa con otra persona que es Agripina Menor. Se casa con Agripina Menor, que es la hermana de Calígula. Prácticamente el tío se casa con la sobrina, ¿ok? Esta Agripina Menor era más experta de Mesalina. Sabía muy bien cómo mover todos los títeres y sabía muy bien cómo alcanzar y mantenerse el poder. En el 50, también con la ayuda de Palante, logra convencer Claudio a adoptar su hijo Domicio. Este Domicio era un hijo que Agripina tuvo con un matrimonio anterior, con un noble romano llamado Gneo Domicio Nobarbo.
¿Por qué estoy diciéndole de esta adopción del niño? Porque este niño entró en la familia con el nombre de Nerón Claudio Druso Germánico César. Prácticamente es Nerón, el emperador. Entonces, Nerón es el hijo de Agripina Menor y fue adoptado por Claudio. ¿De acuerdo? El mismo Nerón, en el año 53, es un niño de 11 años, se casa con Octavia. Octavia era la hija de Claudio. Prácticamente se casan entre dos hermanastros y era para mantener todo en la familia, para reforzar su posición al interno de la familia. ¿Ok? Agripina no solo logra convencer a Claudio a adoptar y a moverse como ella quiere, sino que se infiltra, entra en el poder participando a las reuniones públicas y obtiene que en el 51 se nombre a prefecto del pretorio un señor llamado Afranio Burro, que era un hombre suyo. Entonces, no solo estaba maniobrando y convenciendo a Claudio, sino que puso en la segunda posición más importante, el prefecto del pretorio, un hombre en la que ella confiaba. En el 54, Claudio recomienda al Senado como herederos Británico y Nerón. Británico era su hijo, casi seguramente, y Nerón era hijo de Agripina, aunque fue adoptado, ¿no? Ahora Agripina tiene miedo, porque tiene miedo que a alcanzar el trono no sea Nerón, sino que sea británico. Y por eso decide matar a Claudio. Para poder matarlo, prácticamente le sirve un plato de hongos, de champiñones con veneno. Y así muere comiéndose champiñones. Nota del 2025. Yo creo que la cosa más triste sobre el emperador Claudio sea que la enorme producción que él tuvo como historiador se perdió completamente. Realmente tener la escritura de un autor contemporáneo a esa época, un autor informado, un autor considerado un intelectual importante, habría sido una fuente increíble para saber no solo la historia romana, sino también sobre la vida etrusca, porque él estudiaba los etruscos como si fueran su pasado. Imagínense un historiador actual que habla de la historia del 1700. Entonces era para él una época antigua. Imagínense para nosotros que ya estamos lejos de los etruscos unos 2700 años. Entonces esta pérdida realmente fue algo tristísimo. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el imperio sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.